Los hackers son como los superhéroes del mundo digital. Tienen las claves misteriosas para desbloquear los secretos de Internet, pero también tienen el potencial de causar un caos total en la destrucción. En otras palabras, tienen un poder inmenso. Y sabes lo que conlleva un gran poder, ¿verdad? Desde el máximo mártir del mundo digital hasta el criminal internacional sorprendentemente joven e increíblemente exitoso, aquí están los 20 piratas informáticos más peligrosos del mundo. Número 20. Kane Gamble. Oh, parece tan joven e inocente, ¿verdad? Bueno, no te dejes engañar por las apariencias. Kane Gamble admitió 10 violaciones de la legislación de seguridad informática entre junio de 2015 y febrero de 2016. Y eso es solo la punta del iceberg. Kane Gamble es un adolescente británico que logró piratear las cuentas de varios funcionarios de inteligencia y seguridad nacional estadounidenses, incluido el exdirector de la CIA, John Brennan. Y lo hizo todo sin siquiera salir de su pequeño dormitorio en Colville, en el centro de Inglaterra. El joven logró extorsionar información de los centros de llamadas por teléfono y luego utilizarla para piratear las cuentas. En particular, se hizo pasar por John Brennan con los operadores telefónicos Verizon y AOL. Luego, el niño logró obtener varios documentos confidenciales del buzón del exdirector de la CIA, incluida información sobre operaciones militares y de inteligencia en Irán y Afganistán. Luego pareció haber logrado acceder a la nube de Mr. Brennan, restablecer la contraseña y luego tomar el control del iPad de la esposa de John Brennan, con quien habló por teléfono mientras ella llamaba al operador. No sé ustedes, pero yo quiero ver una película sobre este niño ahora mismo. Este joven también atacó al exfuncionario de Seguridad Nacional Jed Johnson, a quien llamó varias veces. Incluso logró que el mensaje "Eres mía" apareciera en la televisión familiar. Otros objetivos incluían asesores del expresidente estadounidense Barack Obama, un agente del FBI y la red del Departamento de Justicia, incluido el expediente de la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México. Número 19. Adrián Lamo. Generalmente conocido como el hacker sin hogar por su estilo de vida vagabundo, se dice que Lamo pasaba su tiempo entre edificios abandonados y cibercafés, bibliotecas y universidades con conexiones a Internet, examinando redes y, en ocasiones, explotando agujeros de seguridad. Primero atrajo la atención de los medios por irrumpir en varias redes informáticas de alto perfil, como el New York Times, Yahoo y Microsoft, hasta su arresto en 2003. En 2010, Lamo estuvo implicada en el escándalo de Wikileaks que involucra a Chelsea Manning, quien fue arrestada después de que Lamo la denunciara ante las autoridades federales, alegando que Manning había filtrado cientos de miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense. Desde marzo de 2011, se dice que pasó a la clandestinidad a causa del caso Manning. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2011 apareció en Fort Meade, Maryland, para ser confrontado por Chelsea Manning. Lamo tenía síndrome de Asperger, que fue descubierto después de que denunció su mochila robada a la policía. Los agentes de policía notaron un comportamiento sospechoso y lo detuvieron tras permanecer en régimen psiquiátrico durante 72 horas. Fue diagnosticado el 14 de marzo de 2018. Fue encontrado trágicamente por causas desconocidas en un apartamento en Wichita, Kansas. Su padre anunció la noticia 2 días después en Facebook. Número 18. Owen Walker Ackil. En 2008, un bebé enfrentado, Owen Thor Walker, residente en Nueva Zelanda y que apenas alcanzaba la edad adulta, se declaró culpable de los cargos que se le imputan por delito cibernético. Bajo su seudónimo de hacker, Ackil tenía al FBI pisándole los talones por haber desarrollado un malware, gracias al cual pudo constituir una botnet. En febrero de 2006, colaboró en particular con un estudiante de la Universidad de Pensilvania para ordenar a su botnet atacar los servidores del establecimiento. Es el líder de una organización internacional de piratas informáticos cuyas acciones han causado daños por casi $26 millones. Owen Walker también se benefició de su botnet contratando sus servicios a una empresa para la instalación de adware. Sin embargo, Walker fue absuelto por la justicia de su país y solo tuvo que pagar una pequeña multa de $10.
El niño genio de la informática también tiene síndrome de Asperger y logró atraerse la codicia de la policía de Nueva Zelanda, que imaginaba utilizar sus talentos para su propio beneficio. Finalmente fue la empresa Testraclear, filial de la empresa australiana de telecomunicaciones Telstra, la que finalmente ofreció una estación de bomberos. Su misión es asesorar a las empresas para que puedan protegerse mejor contra la piratería. La ironía es fuerte en este. Número 17. Kevin Dark Dante Kevin Lee Poulsen. Nacido en 1965 en Pasadena, California, es un famoso ex-phreaker y hacker estadounidense. Conocido con el seudónimo de Dark Dante, fue el primer hacker acusado de espionaje en Estados Unidos. Desde entonces se convirtió al periodismo y actualmente es editor del periódico en línea Wired News. También ha sido contratado por el gobierno estadounidense para luchar contra los pedófilos en Internet. Su primer acto de invasión conocido fue en 1983, cuando tenía 17 años. En ese momento, sus padres le compraron un TRS-80, con el que se introdujo con un hacker mayor en la red ARPA, el antepasado de Internet de la UCLA. Probablemente debido a su corta edad, no fue acusado. En 1985, fue contratado como programador por SRI International y Sun Microsystems como consultor de seguridad informática para el Pentágono. Esto no le impidió realizar al mismo tiempo actividades ilegales, aunque en 1987 entró en posesión de una cinta magnética que contenía un documento clasificado que detalla el plan de vuelo de un ejercicio militar denominado CPX Kyber Dragon, en el que participaban cientos de paracaidistas y que se llevaba a cabo en Fort Bragg, Carolina del Norte. También había entrado en una red llamada Massnet, perteneciente al ejército. Poulsen tenía conocimientos avanzados sobre cómo forzar cerraduras, que utilizó para irrumpir en las centrales telefónicas de la compañía telefónica Pacific Bell. Robó interruptores y otros equipos, así como códigos de acceso que le permitieron intervenir los teléfonos de los miembros del equipo de seguridad de la empresa responsables de localizarlo. También confiscó números de teléfono inéditos del consulado soviético en San Francisco. Número 16. Albert González Kumbjani. Y dos cómplices fueron detenidos por hackear 130 millones de tarjetas de crédito, el mayor robo virtual realizado en la historia. Su funcionamiento, hacerse rico o morir en el intento, ha sido pensado hasta el más mínimo detalle. González estaba estudiando la lista de las 500 mayores empresas estadounidenses para identificar las más prometedoras. Luego fue a las tiendas objetivo para identificar su método de pago en las cajas y tratar de comprender sus debilidades más adelante. Albert González y sus cómplices alquilaron con nombres falsos ordenadores en los estados de Nueva Jersey, California, Illinois, la República de Letonia, Holanda y Ucrania. Toda su edición se basó en la debilidad del lenguaje de programación SQL, comúnmente utilizado en bases de datos. Una vez introducidos en los sistemas de las empresas objetivo, los piratas informáticos instalaron un software malicioso especialmente eficaz capaz de engañar a 20 programas antivirus. Este software creó una puerta trasera y de este modo, los piratas informáticos podrían visitar periódicamente los sistemas de sus víctimas, interceptar transacciones con tarjetas de crédito en tiempo real antes de que fueran cifradas, luego transmitir la información a sus numerosos ordenadores y finalmente borrar todo rastro de su paso. Desde octubre de 2006 hasta mayo de 2008, los piratas informáticos pudieron desviar el número de 130 millones de tarjetas. Luego vendieron esta información al mejor postor de Internet. Se estima que el precio de venta de una tarjeta varía entre $10 y $100, dependiendo de los límites que impone el número de tarjeta de crédito. Número 15. Kevin Mitnick. Apodado el Cóndor o el hacker del lado oscuro, Kevin Mitnick es sin duda el precursor del hacking informático, el primer hacker real de la historia. Ahora tiene 59 años y lleva una vida ordenada como consultor de TI para su propia empresa. Sin embargo, su vida es digna de una auténtica película de atracos. Con solo 17 años, se hizo famoso al irrumpir en una central telefónica capaz de desviar las llamadas de los abonados a su gusto. Aunque hoy en día este tipo de delitos ya no impresiona a nadie. Sin embargo, en aquel momento,
en 1981 se trataba de un pequeño golpe maestro. El concepto era entonces totalmente diferente y la población americana apenas estaba descubriendo los preceptos de Internet. 2 años más tarde, sufrió su primer derrame cerebral cuando irrumpió en los archivos de una computadora del Pentágono. Lo hizo de nuevo y fue atrapado por el FBI. Durante su condena, estuvo recluido en condiciones reservadas para los peores criminales que salen de prisión. Tenía absolutamente prohibido acercarse a cualquier objeto potencialmente pirateable. Representado como un personaje ultra peligroso por los medios y las autoridades judiciales, la sociedad lo veía como el hombre que podía secuestrar sus negocios. Pero eso es todo, porque fue el primer criminal virtual. La gente no tenía idea del alcance de lo peligroso que puede ser la piratería de datos informáticos. Y el mundo no estaba tan informatizado en aquel entonces. Los que estaban más preocupados y más asustados de Cóndor eran los gobiernos que sabían que podía acceder fácilmente a sus archivos ultrasecretos, habiendo ya descifrado los sistemas más eficientes de la época como Pac-Bell, Fujitsu, Motorola, Nokia y Sun Microsystems. Número 14. Jonathan James. Podría haber sido un gran bromista. Con apenas 13 años, se divertía irrumpiendo en la red informática de los colegios de su pueblo. Luego pirateó el sitio web de la compañía telefónica Bell South y reemplazó la página de inicio con mensajes humorísticos para demostrar su genio. Esto es solo una demostración de la miserable seguridad de Bell South. El camarada vivía con sus padres en Pinecrest, al sur de Miami, y las computadoras son algo que conoce bien. Se metió en esto cuando tenía 6 años con tal frenesí que su padre tuvo que confiscar el ordenador familiar en el que pasaba las noches. Se dice que se escapó para que le devolvieran la computadora si supieran de lo que era capaz. Jonathan tenía solo 16 años cuando se infiltró en la red de la NASA en 1999 a la Agencia Espacial Estadounidense. Le robaron archivos y software por valor de $17 millones, incluido uno que contiene el código fuente de la Estación Espacial Internacional. Debido a esta intrusión, la NASA tuvo que apagar sus sistemas durante 3 semanas para poder repararlos. Fue arrestado rápidamente, pero no cumplió condena en prisión debido a su corta edad. Número 13. Vladimir Levin. En 1995, Vladimir Levin, graduado en Matemáticas y Bioquímica de la Universidad Tecnológica de San Petersburgo, dirigió un grupo de piratas informáticos rusos en el primer robo virtual a un banco internacional conocido públicamente. Usando una computadora portátil en Londres, Levin pudo acceder a la red de Citibank y obtener una lista de códigos y contraseñas de clientes. Luego se conectó exactamente 18 veces. En el transcurso de varias semanas, logró transferir la friolera de $37 millones a cuentas sobre las que sus cómplices tenían control repartidas por Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Israel y los Países Bajos. Aunque Citibank pudo recuperar todos los fondos robados, excepto alrededor de 400, se pusieron en contacto con las autoridades, quienes a su vez localizaron a Levin y lo arrestaron en un aeropuerto de Londres. Después de una larga batalla para evitar la extradición, Levin finalmente perdió y finalmente fue enviado a los Estados Unidos para ser juzgado. Fue declarado culpable y sentenciado a 3 años de prisión, además de que se le ordenó devolver a Citibank $244. Otros miembros de su grupo también se declararon culpables de conspiración para cometer fraude bancario y cumplieron sus respectivas condenas. Número 12. El solitario de Gary McKinnon. Nacido en Glasgow en 1966, Gary McKinnon es un informático autodidacta que considera este campo como un hobby. Su primer trabajo fue instalar y configurar estaciones de trabajo con Microsoft Windows. Posteriormente pasó a otras funciones por diversión. Trabajó en programas de videojuegos y experimentó con su talento en varios campos avanzados como inteligencia artificial, algoritmos genéticos, lógica difusa, gráficos por computadora y mucho más. Solow fue acusado por Estados Unidos de llevar a cabo el mayor hackeo informático militar de todos los tiempos. Al parecer, irrumpió en 97 ordenadores pertenecientes al ejército estadounidense y a la NASA en 2001 y 2002. En Estados Unidos, las redes informáticas en cuestión pertenecen a la NASA, el ejército, la Marina,
el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea y el Pentágono. Estados Unidos estima que los delitos que se le imputan causaron daños valorados entre $700 y $800. McKinnon protestó diciendo que solo buscaba establecer la existencia de naves espaciales de origen extraterrestre y dijo que estaba absolutamente seguro de que los estadounidenses habían logrado recuperar tecnología antigravedad industrial extraterrestre. Decir que era excéntrico es quedarse corto. En un momento de su vida, dejó de limpiarse y vivió en bata de baño en su apartamento. Después de eso, pasó sus días y noches pirateando computadoras militares estadounidenses, obsesionado con encontrar información sobre extraterrestres y todo desde la casa de la tía de su exnovia en el norte de Londres. Número 11. Michael Calsey Mafia Boy. Ganó notoriedad después de lanzar una serie de ataques de denegación de servicio en febrero de 2000 contra importantes sitios web comerciales, incluidos Yahoo, Amazon.com, Dell, E-Trade, eBay y CNN, y solo tenía 15 años. Los ataques, que ocuparon los titulares internacionales, supuestamente costaron a las empresas un total de aproximadamente $17.000 millones. El FBI y la RCMP comenzaron a interesarse por Mafia Boy después de que afirmara en IRC que él era el autor del ciberataque. Se convirtió en el principal sospechoso después de alardear de haber cerrado el sitio web de Dells, información que no se había hecho pública en ese momento. Fue arrestado el 15 de abril de 2000. Mafia Boy utilizaba software proporcionado por otros crackers. Para el FBI y la RCMP, que lo observaban, estaba claro que no era un hacker experto, sino más bien un niño sin refinar. Se definió entre los dos, pero sus acciones siguen siendo hasta el día de hoy uno de los atentados que más víctimas han causado en la historia. Mafia Boy utilizó software creado por otros piratas informáticos porque no conocía suficiente lenguaje C para crear sus propios programas de denegación de servicio. También utilizó el software Treno que diseñó con otro miembro del grupo de hackers al que pertenecía llamado TNT. Número 10. El Ejército Electrónico Sirio. Estos tipos son un grupo de hackers cuya creación se remonta al comienzo de la Guerra Civil Siria en 2008. Compuesto principalmente por jóvenes sirios, el MAR es responsable de numerosos ciberataques contra medios de comunicación occidentales que consideran hostiles a Bashar al-Assad, entre ellos la BBC, el New York Times, CNN.com, France Press, el Washington Post o incluso el Tiempos Financieros. La organización no gubernamental Human Rights Watch y Microsoft también han sido víctimas de piratería en algunos de sus servicios. El grupo se presenta como un grupo de jóvenes sirios entusiastas que no pudieron permanecer pasivos ante la distorsión masiva de los hechos sobre el levantamiento en Siria en 2013. Uno de los representantes describió que el grupo quería proteger a su país de la campaña mediática. En Siria, que según ellos está llena de mentiras e invenciones de los medios de comunicación. Los expertos en hacking los describen como personas poco sofisticadas que traicionaron a una organización con muy pocos recursos. Pero el principal ataque del ejército electrónico sirio fue piratear la cuenta de Twitter de Associated Press. El 23 de abril de 2013, un tuit de la agencia anunció 2 explosiones en la Casa Blanca y el herido del presidente Barack Obama. La información se publicó poco después de los atentados del Maratón de Boston y parecía suficientemente creíble y provocó un pánico general en Wall Street, lo que provocó una pérdida de $136.000 millones en la capitalización de mercado. Número 9. Escuadrón Lagarto. La gran mayoría de los ataques llevados a cabo por el Escuadrón Lagarto son ataques de denegación de servicio. Este tipo de hack consiste en ahogar los servidores bajo una gran afluencia de solicitudes para provocar una sobrecarga e impedir que funcionen. Es un ataque bien conocido realizado por piratas informáticos que no requieren habilidades excepcionales en seguridad informática. Por otro lado, cuanto mayor sea el objetivo, mayores serán los recursos materiales necesarios para el ataque. Y aquí es donde destaca Lizard Squad. El grupo ha asumido una infraestructura muy pesada. Las redes de juegos en línea de las consolas de Microsoft y Sony, Xbox Live y PlayStation Network
fueron atacadas en varias ocasiones durante el mes de diciembre de 2014. El día de Navidad, ambos servicios quedaron fuera de línea, siendo Sony el más gravemente afectado. Los ataques fueron reivindicados por Lizard Squad en Twitter. Los grupos también agrupan al autor de otras fechorías. Además del hackeo de la página de inicio de Malaysia Airlines, Lizard Squad hackeó Machinima.com, un sitio de transmisión de videojuegos. Uno de los grupos con muchas cuentas de Twitter publicó amenazas de bomba sobre un vuelo en particular. A bordo estaba John Smedley, presidente de Sony Online Entertainment, filial del grupo centrado en los videojuegos online. Su vuelo fue desviado cuando les pidieron que justificaran sus crímenes. Los piratas respondieron que lo hacían por la luz. Número 8. Anonymous. No necesitan presentación. Son anónimos. Hasta el día de hoy se desconoce la fecha exacta de creación de Anonymous, pero desde 2003 el colectivo comenzó a atribuirse el mérito de varios hacks y ataques DDoS. Para comunicarse, los miembros de la comunidad han establecido códigos. Cuando aparecen en público, por ejemplo, llevan la máscara de Guy Fawkes, personaje de la película V de Vendetta. Esta máscara, que garantiza su anonimato, apareció por primera vez durante las manifestaciones frente a la sede de la iglesia de Scientology en 2008 y se convirtió en su firma. A partir de entonces, los anónimos reclaman en sus propios términos la libertad de expresión y la apertura absoluta de Internet, que persiguen mediante campañas de piratería. Comenzaron poco a poco, por ejemplo, eliminando artículos en sitios web, textos que creen que desafían esta noción de libertad de expresión. La comunidad también practica regularmente el doxing, que consiste en recopilar datos personales del objetivo antes de exponerlos públicamente lo más ampliamente posible. Anonymous se enfrenta activamente a organizaciones que creen que violan los valores fundamentales del grupo, la iglesia de Scientology, los gobiernos de Australia, Egipto, Irán y Zimbabue, los grupos anti-LGBTQ. Esos son solo atisbos de sus objetivos. Anonymous también es conocido por ser un grupo de hacktivistas con un sentido del humor muy peculiar y divertidísimo. Número 7. George Hotz. Se hizo conocido por su trabajo para desbloquear el iPhone, así como por ser el primero en hackear la PlayStation 3, lo que le valió una gran demanda por parte de Sony. Actualmente trabaja en proyectos de vehículos autónomos con la empresa Comma AI, que fundó en 2015. El 21 de agosto de 2007 logró desbloquear la función telefónica del iPhone. Hasta entonces, era imposible utilizarlo fuera del marco de una suscripción con AT&T. Hotz publicó su ensayo en su blog durante 3 semanas, ayudado por otros 4 piratas informáticos. También publicó todos los complicados pasos para desbloquear el iPhone, acompañado de un vídeo didáctico. El método explicado requiere abrir el dispositivo, cortar cables, soldar y luego reprogramar el iPhone con algún software. El 24 de agosto de 2007, invitado por el canal de televisión CNBC, realizó la manipulación en vivo. Mientras tanto, abrió un nuevo blog dedicado al desarrollo del sistema de geolocalización para el iPhone 3G. También incursionó en el rap bajo el seudónimo de Tom Cruise. Respondió a Sony durante su juicio con un vídeo de rap publicado en YouTube en 2010. También fue el primero en hackear la PlayStation 3 y lo hizo en 5 semanas, mientras que varias comunidades de hackers lo intentaron durante 3 años. Número 6. David L. Herrero. Toda la popularidad de David Smith llegó después de la creación del gusano informático Melissa el 26 de marzo de 1999. El gusano sobrecargó los sistemas de mensajería al propagarse de un usuario a otro a través de correos electrónicos infectados. Melissa era un virus informático malicioso. El virus estaba contenido en un archivo adjunto de correo electrónico que, al abrirse, permitiría el acceso a la computadora de la víctima. El virus fue diseñado para propagarse a sí mismo, propagándose a otras computadoras a través del correo electrónico e infectándolas también. El daño estimado fue de $385 millones. Smith, quien fue arrestado y sentenciado a 2 años de prisión y una multa de $5, dijo que el gusano nunca tuvo la intención de causar daños. Incluso dijo: "No esperaba ni anticipé la cantidad de daño que se produjo cuando publiqué el virus.
Esperaba que cualquier daño financiero fuera menor e incidental. De hecho, incluí características diseñadas para evitar daños sustanciales. No tenía idea de que habría consecuencias tan profundas para los demás. La primera vez que se ocultó el gusano Melissa fue en un archivo que contenía contraseñas de sitios porno. ¿Por qué el nombre Melissa?, preguntas. Smith dice que el nombre Melissa proviene de una bailarina exótica que conoció durante un viaje a Florida. Número 5. Robert Tappan Morris. El 2 de noviembre de 1988, Robert Tappan Morris, un estudiante de informática, lanzó lo que más tarde se llamó el gusano Morris, que bloqueó decenas de ordenadores en Internet. Durante el juicio de Morris, el tribunal estimó que el coste de eliminar el virus rondaría los $253. Este fue el evento que condujo a la creación del Centro de Coordinación del CERT y la lista de correo de Fagos. En cuanto a Morris, es la primera persona en la historia condenada en virtud de la Ley de Abuso y Fraude Informático de Estados Unidos. El gusano Morris es una celebridad por derecho propio, considerado el primer gusano de Internet. ¿Qué es un gusano informático? Es un tipo de malware que propaga copias de sí mismo de una computadora a otra. Puede replicarse sin intervención humana y propagarse rápidamente a través de la red o Internet. Significa que si no se detiene, continúa y continúa hasta que no quedan computadoras que infecta. Los gusanos suelen utilizar una red informática para propagarse, lo que les permite infectar otras computadoras en la misma red o aquellas conectadas a través de Internet. Pueden causar daños a archivos, redes y otros sistemas. También se pueden utilizar para recopilar datos o obtener acceso a redes y sistemas. En otras palabras, son malas noticias, muy malas noticias. Número 4. Julian Assange. Valiente denunciante de algunos activistas peligrosos para otros, Julian Assange tiene partidarios fervientes y enemigos formidables. Informático de profesión y activista por una Internet libre, abierta y transparente, no duda en piratear varios sitios de organizaciones estatales como la NASA o el Pentágono. En 2006 fundó Wikileaks con otros amigos hacktivistas y se convirtió en uno de sus principales administradores. El objetivo de esta ONG sin fines de lucro era hacer públicos documentos confidenciales sobre casos de corrupción u otros abusos en círculos de poder como la política, el ejército, las finanzas o el entretenimiento. En 2010, Wikileaks provocó una verdadera explosión en la comunidad de inteligencia al hacer públicos más de 700 documentos confidenciales relacionados con las acciones diplomáticas y militares de Estados Unidos. Vemos un helicóptero Apache disparando contra civiles que obviamente no representan una amenaza. Al menos 18 personas lo estaban, incluidos 2 periodistas de la agencia de noticias Reuters. Como se puede imaginar, esto no gustó demasiado a los estadounidenses y terminaron persiguiéndolo con 18 cargos, incluido el de espionaje por parte de la justicia estadounidense en 2019. Por ello, corre el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión. Sin embargo, las autoridades británicas se negaron a extraditarlo a Estados Unidos. Número 3. Evgeny Mikhailovich Bogekov. En 2015, el FBI ofreció una recompensa de $3 millones a cualquiera que pudiera ayudar a capturar al hacker Evgeny Mikhailovich Bogachov, considerada una de las hackers más buscadas del mundo. Se sospechaba que estaba en el origen de un hackeo a gran escala mediante software que le permitió recuperar datos bancarios, contraseñas y datos personales en todo el mundo, todo por un importe de unos $100 millones. Según los agentes federales, los alias favoritos de Bogichov eran Slavo y Afortunado. Al frente de una vasta red criminal, supervisó la instalación de un software privado conocido como Game Over Zeus, que recoge información del FBI. Sin embargo, está muy lejos de esconderse. Evidentemente no teme ser detenido y no oculta su lujosa vida cómodamente instalado en Rusia. Hay muchas fotos en Internet que lo muestran conduciendo autos de lujo o luciendo su pijama de leopardo. De hecho, según los federales estadounidenses, las autoridades rusas toleran todas las excentricidades de los hackers porque supuestamente trabajan para los servicios de espionaje del país. Es probable que el Kremlin hiciera la vista gorda ante los crímenes anteriores de Bogachev
para asegurarse sus servicios y utilizar sus dones en beneficio propio. Y tenían razón al hacerlo. Cuando los funcionarios del FBI dijeron que la red creada por Bogachev con su juego sobre el software Zeus es una de las más sofisticadas y dañinas que jamás hayan visto. Número 2. Graham Ivan Clark. Fue sentenciado a 3 años de prisión por piratear cientos de cuentas de Twitter. En particular, pirateó las cuentas de Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk y Bill Gates. Graham Ivan Clark era solo un adolescente de 17 años en el momento del crimen. El joven se había declarado culpable de todos los cargos para que se le redujera la pena. Siendo muy joven en el momento de los hechos, fue condenado bajo la Ley de Infractores Juveniles de Florida y cumplirá su condena en una institución penal para menores. Sin embargo, si viola su libertad condicional, enfrenta un mínimo de 10 años de prisión en un centro para adultos. En julio de 2020, Graham, incluso Clark y otros 2 jóvenes, Mason Shepard y Nima Faseli, fueron acusados tras el espectacular ataque de piratería. En las cuentas de las celebridades había aparecido un mensaje pidiendo a los suscriptores que enviaran bitcoins a una dirección de Internet. Según la investigación, la estafa permitió a los piratas informáticos embolsarse un total de $100. Muchos piensan que se trata de un crimen muy atroz, ya que el adolescente se apropia de cuentas de celebridades. Pero el dinero que robó pertenecía a gente normal y trabajadora. Número 1. Aaron Swartz. Aaron Swartz se ha convertido en una figura por excelencia del activismo en Internet. Su compromiso con la libertad sigue marcando la red hoy, incluso 10 años después de que trágicamente se quitara la vida, aplastado por la presión de un gigantesco proceso en su contra que iba a comenzar un mes después en torno a su hacktivismo en favor del conocimiento libre. La repentina desaparición de Aaron Swartz causó conmoción entre los internautas que compartían sus convicciones e incluso más allá. Sobre todo, expuso el debate sobre el acceso irrestricto al conocimiento científico. Es precisamente su lucha por el acceso abierto lo que le valió fuertes represalias judiciales por su compromiso. Su principal hazaña fue haber recuperado artículos académicos a través de una base de datos de la red del MIT. Él también hizo todo lo posible. Se recuperaron 48 millones de documentos de la revista Storage Digital Library con el objetivo de hacerlos accesibles al mayor número de personas posible. Pero esto llevó al joven a chocar de frente con la legislación estadounidense, intratable en materia de derechos de autor. También se cree que gracias a sus valientes acciones, hoy en día tenemos más información científica en Internet y sin tener que presentar peaje en la entrada. Si te gusta ir a Reddit, por ejemplo, eso es gracias a él. Lo mismo ocurre si utiliza la licencia Creative Commons gratuita. Un hijo puro de Internet. Que descanse en paz. Como puede ver, los piratas informáticos pueden usar su poder para el mal o para el bien. Si bien es cierto que los piratas informáticos a veces pueden hacer cosas que legalmente se consideran criminales desde el punto de vista moral, no siempre